desde acá. Lo que les comentaba realmente. El tema es la triangulación que se da de dinero. Hay algo que hemos hablado en la clase anterior y les reafirmo ahora. Por la ley de convertibilidad, cada peso que se emite tiene que estar garantizado en un nuevo dólar. Y desaparece la función de financista del Estado del propio Banco Central. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿cómo hago para financiar a un Estado argentino sin emisión y que en el año 2001 le desapareció el financiamiento externo y casi también el interno voluntario? Cuando yo recurro, por medio de publicidad en las radios, a que la gente, el maestro de escuela, el carpintero, el comerciante, no el que está todo el día comprando bonos, el que se dedica a eso, o el propio banco, la aseguradora, que el minorista suscriba deuda de Argentina, y en serio escuchabas la publicidad de que emitían letes y que era la oportunidad de poder suscribirlo, es porque ya estás rascando el fondo de la olla. Si hiciste un arroz, no tenés más para comer y te quedaron pedazos pegados ahí abajo y estás rascándolo para comerte eso. ¿Qué te puede suscribir el comerciante quizás, o el carpintero, o el maestro de escuela, que va a llevar de a $1000 para poder comprarse deuda argentina y operar en una deuda a 60 días, a 90 días o a 30 días? Tenés que sumar, una aseguradora de golpe te hace un plazo fijo, o te compraba bonos por 2 millones, y tenés que juntar 20.000 personas de a $1000 para ir juntando algo de dinero, no tenía sentido, ¿sí? O sea, 2000 personas a 1000 es que me da los 2 millones. Eso contra una aseguradora. O sea, es porque es mucho más fácil, se trabaja a nivel de inversiones institucionales. Ahora, cuando ellos no me prestan más nada, y me voy a buscar los chiquititos, ¿sí? Ahora, con eso no hacemos nada. Yo necesito colocar en serio 6.000, 7.000 millones de dólares de deuda nueva para poder financiarme. ¿Qué es lo que hago? Banco Central sí puede seguir haciendo emisión de dinero para prestarle a los bancos, lo llama la tasa de descuento. Entonces el BCRA, lo anoto acá como figura A, o B lo pongo acá, el Banco Central le presta a un banco, a una entidad financiera. Esa entidad financiera se compromete a pagarle la tasa de interés que corresponde por el préstamo al Banco Central. Ahora, ¿qué hace la entidad financiera? Me presta a mí año 2001, no había más crédito. Si yo te digo que trabajando en un banco ya en el año 98 no se prestaba plata, imagínense en el año 2001, donde todos los días tenía la noticia de que el riesgo país había superado ya los 600 puntos a los 1000, a los 1200. Había un programa que te hacía matar de risa, que lo tenía Haddad con no sé si es economista, con Laje, ahí es donde se hicieron más que nada famosos esas personas, que empiezan el primer programa tipo económico a las 12 de la noche. Y teníamos un de la Rúa chiquitito que iba festejando a medida que, era un dibujito, a medida que tenía más riesgo país. Y le iba ganando a Nigeria, le iba ganando a o sea, era un tonto realmente de la Rúa, ¿no? Y festejaba esto y lo otro como si fuera un gol, porque hoy tenemos 2000 y le ganamos a tal. Y se tiraba y festejaba todo. Me acuerdo hoy, 20 años después, de cómo ellos le ponen el nombre al corralito y anticipan que venía algo que iba a ser el corralito, que no iban a dejar sacar los dólares de los bancos, de esto y lo otro. Imagínense que se le vive sacando dólares al Banco Central. Ese Banco Central le presta a determinadas entidades financieras, no a todas, que son las que entran en este juego. Se dan media vuelta y usan este dinero no para prestarle a Juan Pérez, sino para prestarle al Tesoro Argentino. El Tesoro Argentino emite deuda, letras de corto plazo, le paga a una cierta tasa de interés y con eso le paga al Banco Central. ¿Qué habías hecho? Habías triangulado. Lo que habías conseguido es que el Banco Central le termine prestando dinero al Tesoro. Este título es tomado en forma técnica por el Banco Central y permite cubrir las necesidades de liquidez que tienen que tener los bancos, las reservas, ¿sí? Los encajes, frente a los depósitos que al mismo tiempo se están yendo en manada del sistema financiero argentino.
O sea, el sistema financiero Profesor, está perdiendo depósitos, el Banco Central pierde reservas y el Tesoro sigue tomando deuda. Sí, sí, discúlpame. eso en teoría es porque el Banco Central no le podía prestar plata directamente al Tesoro. Porque se cumplía Eso. con la ley de convertibilidad. Y estos bancos no son cualquier banco. Ah, Estos me bancos son imagino. Banco Nación, en menor medida, Banco Provincia de Buenos Aires, y dos bancos privados nacionales que después que son después muy lobistas, que va a ser el Banco Galicia y el Banco Crédito. Estos bancos tienen un problemita. Estos están contentos porque yo hago esto, pero en un momento no pueden ni pagar esas deudas. ¿Y qué dicen? Acá viene esto. ¿Saben qué, muchachos? A partir de ahora estamos hablando ya de noviembre del año 2001. Todos esos títulos que yo emití van a ser canjeados por préstamos garantizados por la coparticipación nacional, por la recaudación argentina realmente, y el primer pago de interés y capital van a pagar una tasa del 7%, estaban endeudándose al 30%, van a pasar a pagar una tasa del 7%, ustedes si quieren lo aceptan o no, pero resulta que a partir de ahora los títulos de Argentina no se evalúan más como reservas a valor técnico, sino a valor de mercado. Si se quedan con los préstamos garantizados, sí siguen valiendo a valor técnico. Si no, traigan la platita, capitalícense, porque no están cumpliendo con los requisitos de liquidez que tiene que tener un banco para funcionar en Argentina. Los bancos que estaban llenos de títulos de Argentina, algunos bancos, tienen que aceptar cambiar deuda que vencía casi todos los días, porque eran todas letras chiquititas que iban venciendo y todo, por préstamos que el primer pago lo van a hacer, discúlpenme si dije noviembre, ahora me falla la memoria si es octubre o noviembre, pero autorizado por el Congreso, con la Carrió hablando, con las necesidades, diciendo esto no tenemos que aceptarlo, pero lo vamos a hacer porque es por Argentina. Esas sesiones que terminan a las 2 de la mañana y todas esas cosas, bueno, sí, se aprueban lo que es este nuevo canje, pero los bancos se encuentran que no reciben más un centavo hasta dentro de 6 meses. Imagínense el depositante que quiere retirar su dinero mañana y son dólares. Entonces, se produce una corrida y hay un conjunto de bancos que tienen que ser realmente por parte del Banco Central cerrados, porque no tienen el dinero para devolver a los depositantes. ¿Qué solución se encuentran frente a eso? El corralito. Argentina pierde los últimos 2 días de noviembre del año 2001 1.000 millones de dólares por día de reservas, quedaban no más de 10.000, 12.000 millones de dólares de reservas, te aguantaba 2 semanas más y no había más reservas en el Banco Central, pero el Banco Central seguía cambiando uno a uno. Entonces, ¿qué se dice? No es el problema de no tener dólares, sino que se está yendo del sistema. Hagamos que el dinero pueda seguir circulando dentro del sistema, pero que la gente no pueda retirar más de 250 dólares del mismo. Entonces, el que tenía 10.000 dólares se encontraba en el sistema que los podía usar para pagar cosas, hacer lo que quiera, pero no podía retirarlos de su cuenta bancaria más de 250 dólares. Uno que tenía poco dinero, ¿qué hacía inmediatamente? Abría 10 cuentas bancarias y listo. Ahora, si tenés 1.000.000 de dólares, eso no lo podías hacer. Ahora, acá hay un error técnico importante en el corralito. Al chiquitito lo agarrás. El grande, ¿qué podía hacer? El que tenía un atisbo de sofisticación. El Banco Central puso esta medida, pero la Comisión Nacional de Valores no hizo ninguna medida. Resultado, vos ibas con tu dinero dentro del corralito, a un agente de bolsa, se lo transferías, te comprabas CDRs, o sea, certificado de depósitos argentinos de acciones que estaban cotizando en Nueva York, y comprabas en Argentina y vendías en Nueva York y en 48 horas tenías tu dinero en Nueva York. ¿Qué es eso? El contado con liqui. La sofisticación de nuestro mercado de capitales, que hicimos expandir el mercado de capitales, permitió durante la década de los 90 crear instrumentos como los certificados de depósitos argentinos, los CDRs, que hoy siguen existiendo, y que no son más que certificados emitidos en Argentina de acciones que están inmovilizadas en Nueva York. Hoy uno se compra acciones de IBM en Argentina, o de Google, o de Facebook, en Argentina en pesos, y en 48 horas la está vendiendo en Nueva York. Y saca
su dinero y le es depositado a Nueva York. Eso se hace todos los días durante diciembre del año 2001 y frenaste que la señora vaya a la puerta del banco y diga no me quieren dar mis dólares, y por otro lado el ámbito financiero te contaba en la tapa del diario cuántos cientos de millones de dólares o decenas de millones de dólares se habían fugado el día anterior del corralito legalmente por lo que era la compra en pesos argentinos de títulos y la venta en dólares en Estados Unidos, con una pérdida obviamente. Imagínense que había un sobreprecio a nivel local, porque entonces el CDR no valía exactamente el 1 a 1 con lo que ven en Nueva York, sino que acá había una demanda más grande y valía el 10% más o algo por el estilo. Pero por un 10% del costo te escapabas del corralito de caballo, ¿sí? Y esto realmente muchas vueltas no tiene. Cuando vos te metés con tu propia base electoral, que es la clase media, de la Rúa empieza metiendo el impostazo a la clase media. El año 2000 fue recesivo, locales que quedan desocupados, esto y lo otro, y tratar de pilotear. El 2001 fue un desastre directamente en la gestión de política económica y la frutilla del postre del corralito. ¿Qué es lo que va a suceder? El apoyo político cae. Esto es una redacción media larga que hice, pero son las inconsistencias del modelo. Vos trataste de hacer a lo último política monetaria expansiva. Si vos en un régimen como la convertibilidad haces política monetaria expansiva, terminás siendo contractivo, porque haces algo contra natura. El régimen de convertibilidad se llama realmente técnicamente modelo de dinero endógeno. Vos renunciaste a la política monetaria, tu Banco Central es la Reserva Federal de Estados Unidos. Vos renunciaste con tipo de cambio fijo, modelo de dinero endógeno, a hacer política monetaria, ampliar la convertibilidad, hacer ese sistema de créditos emitiendo para poder prestarle al tesoro. En definitiva es emisión de dinero. Y eso lo único que hace, está puesto acá, es aumentar el riesgo país. Empezamos el año, o López Murphy, con 600 puntos de riesgo país, y lo terminamos antes de abandonar la convertibilidad, con un riesgo país que superaba los 3.000 puntos. Era imposible mantener eso. Y al mismo tiempo haces políticas fiscales que son totalmente inefectivas. Era continuar con la recesión, asegurando menos recaudación porque querías cobrar más, y retroalimentando el sistema con la necesidad de financiamiento que ya no lo tenías. Se produce esto que nombré varias veces, el efecto crowding out, ¿sí? Y en definitiva, eliminaste la demanda privada, eliminaste la inversión por expectativas. El consumo te baja porque le baja el ingreso a la gente. Y le baja, por otro lado, lo que es la inversión, porque imagínense quién iba a invertir algo en el año 2001 en Argentina, si además el mejor negocio era el financiero. Si el último dolete te lo pagaron, ganaste la tasa de varios años de Estados Unidos en un mes en Argentina. Un detalle que es determinante también de todo esto, que no lo anoté y ahora me lo estoy repasando, me surge el comentárselos, es Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque ahí ya Estados Unidos, si tiene poco interés, no puede decir, nosotros somos centro del mundo porque vivimos acá, ubiquémonos realmente en los intereses del resto del mundo. Pero Estados Unidos no somos la economía determinante de ellos. Realmente los estadounidenses además son bastante cerraditos y piensan en su ombligo y nada más. Cualquiera que haya estado un tiempo en Estados Unidos se ve que el estadounidense medio incluso desconoce dónde queda Argentina. Despreocúpense. Es como si ustedes me dijeran, a ver, en el mapa de África, decime dónde está el Congo. Y el tipo de Congo dice, ¿cómo no vas a saber dónde está? Sí, Sudáfrica sé dónde está, Egipto me ubico. Ahora ubicame a tal cosa. Y no sé dónde está, no sé, está ahí adentro, pero está en el medio, al costadito. Bueno, hacé cuenta que vos le decís, soy de Argentina, y te dicen, ah, Argentina, bien. México, abajo está Argentina, ¿dónde está Argentina? San Pablo es la capital. Eso que le pasó a Ronald Reagan cuando bajó en Argentina y habló de San Pablo, es real, porque el norteamericano medio es tan bruto como el argentino medio, no es que un erudito caminando. Usted no tiene idea, ¿no? Y le importa muy poco al mismo tiempo, si el tipo vive bien. Estoy hablando del carpintero norteamericano, el que repara los neumáticos, o el médico, no tiene idea. Se cansa el mundo, y lo dice muy bien la que era la CEO o la Sherman del FMI, ¿sí? Que dice, ¿por qué tiene que ocuparse el bombero y el carpintero norteamericano
de financiar el déficit argentino. Cuando fue Torres Gemelas, los uruguayos primerearon a todos y se pusieron a disposición de Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Uruguay? Nada. Pero Uruguay ataca a Torres Gemelas y se pone a disposición. Brasil pone todo su poderío militar disponible para Estados Unidos y Estados Unidos le da un contrato después de 200.000 millones de dólares para contribuir en tecnología para la defensa de Estados Unidos. Argentina tenía a dirigentes renombrados de ese momento festejando que se había atacado a Estados Unidos las Torres Gemelas. La señora Eve Bonafini estaba festejando en los medios que se había atacado a Estados Unidos. Era como lo habían atacado a Estados Unidos y de la Rúa era inexistente políticamente, y quien en ese momento tenía mucha prevalecencia en los medios era mucho la oposición. Habían pasado otra vez los gobernadores a ser importantes y todavía había una oposición. No digo de pro-árabe, pero por lo menos de no apoyo a Estados Unidos. Un silencio que es catastrófico a nivel diplomático. En medio de eso, Argentina se tenía que alinear a Estados Unidos para ser disponible. ¿Qué pasa? Argentina todavía tenía el miedo de los dos ataques que habían recibido por haber mandado 2 fragatas a la guerra del Golfo. Dicen, esta quedémonos callados, porque estos tipos son complicados, son capaces de atacar a Estados Unidos, imagínense otra vez con nosotros. Entonces nos quedamos callados, otros se ponen a favor, esto y lo otro, perfecto. Estados Unidos nos suelta la mano, se cansan, dice, mira, tenemos problemas más grandes. Cuando no es que nos atacan, directamente nos sueltan la mano y dicen, nos tenemos que ocupar de nosotros. Nos terminan de destruir Nueva York, la bolsa tiene que cerrar, cosa que no pasaba ni sé de cuándo o nunca había pasado, tiene que cerrar de un miércoles hasta el lunes posterior, y cuando abren, me acuerdo de la imagen de Hillary Clinton diciendo así con el dedito todo y empieza abriendo el 10% abajo el Dow Jones. O sea, tenían problemas serios, bajan la tasa al 0%, después eso nos va a beneficiar. Ahora la deuda argentina pasa a ser un problema de los argentinos. Si esa manga de gastadores no pueden contenerse, bueno, disfruten del default. Y justamente habíamos hecho políticas que esto es teórico que estoy diciendo, esto que puse acá, les confieso, no es más que sacado las conclusiones de un paper con el cual coincido 100%, escrito en el CEMA, Centro de Estudios Macroeconómicos, por Carlos Rodríguez, que lo tengo guardado en mi computadora hace quizás 2 décadas, que tiene que ver con el análisis de la convertibilidad. Y estas son las conclusiones editadas del trabajo de Carlos Rodríguez, que ya en el final de los 90, comienzo del 2000, se estaba escribiendo de las inconsistencias. Yo le puse inconsistencias, esto realmente son conclusiones de un paper técnico con mucha matemática, que se los puedo poner en Classroom o en Academic para que lo vean. Van a ver un modelo matemático muy robusto, en donde llega a estas conclusiones, acá están editadas. Pero realmente no es que inventó es lo que diría cualquiera, la política monetaria expansiva no va en el modelo de dinero endógeno, y la política fiscal pierde totalmente efectividad, más que además la hace contractiva, lo cual implica que tirás la economía directamente al subsuelo. Todo eso que va a terminar generando. Bueno, esto es de hoy, pero bueno, esto lo voy a en este momento pasarlo, en todo caso, lo explico ahora. En esto, una crisis institucional muy, pero muy importante, que llevó a una sucesión de presidentes y que llegue Dualde al gobierno. Para no quedar como que no lo quiero presentar, esto es Argentina a los últimos números presentados de Argentina por parte del Ministerio de Economía. Esto está sacado y editado para que entre en una página, si no era un choclo re largo. Pero estos son los ingresos fiscales de Argentina al mes de abril del año 2020, su tasa de cambio. Y lo que quiero, más allá de la evolución de los distintos impuestos, donde lo que me voy a encontrar es que hay impuestos que están vinculados a la actividad, que están teniendo un comportamiento que muestra la recesión. Con una inflación del 50 casi interanual, tener un aumento del IVA del 17, está marcando que en abril tuviste una caída de actividad cercana al 30%. Eso es lo que uno puede leer. Digo, esto está disponible y si ustedes quieren saber qué está pasando bien en la economía, miren, neto de inflación, ¿qué pasa con el IVA? ¿Sí? Si ustedes se encuentran que el IVA con una inflación del 50 te aumenta nada más que esto, piensen en la brutalidad de la caída de actividad que se está dando. Obviamente que ganancias te va a estar dando menos y bienes personales, gracias a las devaluaciones y todo, te aumentó mucho, lo cual es lógico.
impuestos internos se te ha caído mucho, renta de la propiedad te desapareció directamente, ¿sí? Y los ingresos corrientes puede tener alguna suba en algún pedazo, como una transferencia, pero la realidad es que vos tuviste una caída muy, pero muy grande en lo que es la recaudación. Si lo veo en forma global, este 14% que se está cayendo en pedazos, la recaudación en términos reales. Se está cayéndote más del 30% la actividad económica al mes de abril interanual. Es lógico porque medio economía está cerrada. Estamos hablando de lo que pasaba en el mes de abril. Cuando veo los gastos, al contrario, se te está duplicando el nivel del gasto. Entonces, mientras que la recaudación aumenta al 14%, el gasto está aumentado al 96%. ¿En qué se traduce esto? En esta situación. Un resultado primario antes de intereses que te da 230.000 millones de pesos de déficit, y con los intereses, no sé cómo está sumado esto, pero bueno, te da 266.000, claro, acá está el descremado después. Te da un déficit que a nivel anual te estaría llevando a fácil, nada más que ahora es más, realmente. Ahora es más, porque lo que se están encontrando es algo muy simple, que ya lo habíamos hablado antes. Cuando vuelva a abrir la actividad va a venir lo peor. Ahora abren los comercios y no hay demanda de bienes. El mismo comercio que abrió dice, ahora tengo la estructura de costos para funcionar y nadie me viene a comprar al ritmo. Por eso Burger King, Starbucks, el propio McDonald's te cierran locales. Por eso la TAN se te retira, más allá de las nuevas regulaciones. Empezás a ver la caída de la actividad en serio. Este déficit va a ser mayor. Si además se deja de emitir para poder controlar la inflación, eso se va a acentuar todavía. Y asegura una recesión del 10-12% del PBI durante el año. Este déficit, nada más sin tocar nada, va a hacerte cerca de 3 billones de pesos en el año, llevándolo a dólar, y con un dólar oficial te estaría yendo a un nivel de cerca del 8% tranquilamente del PBI de déficit fiscal en dólares. Es imposible de hacerlo directamente. Si uno habla de los problemas endémicos de Argentina, la inflación puede ser más consecuencia que causa. Y realmente, y lo estoy ayudando a las chicas que me preguntaban y calculo que a todos, si hay algo que hay una coincidencia en todos los planes, tiene que ver con esto. De la Rúa se cae por el déficit fiscal. Menem termina mal la convertibilidad antes por el déficit fiscal. Cristina entrega un desastre por el déficit fiscal. Y Macri se cae en términos de poder seguir financiando el funcionamiento del Estado y todo, porque el déficit fiscal es cada vez más grande. De golpe entre déficit fiscal y cuenta corriente vos te vas al 12% del PBI. Es infinanciable, porque el mundo no nos tiene confianza, porque el propio argentino no le tiene confianza a Argentina poder pagar sus obligaciones. La discusión hoy que se está dando en la deuda es ridícula. Ayer lo escuchaba en un programa a la noche. ¿Cuál? La de no querer pagar 500 millones más dentro de 2 años y por eso no cerrar el canje. Y ayer haber anunciado, y eso va a golpear los mercados a las 11, que se suspende por 2 días lo que es la negociación con los bonistas porque no nos están aceptando lo que nosotros queremos pagar. Si no vas a pagar un centavo mañana, estás hablando de lo que vas a pagar dentro de 2 años, 3 años, 4 años. Y todo el mundo sabe algo. Lo vas a volver a rolear con otra deuda. Porque hoy estás entrando en déficit. Estoy cambiándole los cheques a una persona que no tiene para pagar los cheques de hoy. Porque sé que estructuralmente es deficitario. Esto que quiero mostrarles tiene que ver con el canje de deuda y con decirles, miren, todo lo que estoy explicándole de la Rúa o de Dualde, no es que desapareció después de eso. Llegamos acá manteniendo la misma situación. Otra vez, el único momento donde tuvimos superávit es cuando no pagamos deuda en la gestión de Néstor. Después volvimos al déficit y el déficit se agravó, no es que mejoró. Ni siquiera con el gobierno de Macri, que era ultraliberal y todo lo que sea, se mejoró lo que es la situación del déficit. ¿Sí? Cristina entregó un déficit impresionante, pero Macri también entregó un déficit impresionante, y eso lleva a que o nos endeudamos o imitamos. La línea es así, primero te endeudas en el exterior mientras que alguien te tiene confianza en el exterior.
Te dejan de tener confianza, se cerró el mercado externo, te empezás a endeudar el mercado interno. Mientras que alguien todavía te tiene confianza en el mercado interno. Cuando ya nadie te tiene confianza en el mercado interno, empezás a emitir. Y eso ya es quemar las naves. Ya cuando no podés emitir más porque te vas a una hiper, lo único que te queda es decir, no puedo pagar más nada. ¿Qué te quedaría? Y empezar a tirar títulos al portador en un mercado no voluntario. Porque, ¿qué sería? Y volver a las LECOP, esto y lo otro, que yo lo vi en lo que es de la Rúa porque es la frutilla del postre o algo más, pero realmente de la Rúa, para tratar de mantener lo que es la convertibilidad, emite títulos al portador que son bonos de cancelación de obligaciones provinciales, porque no tiene plata para mandarle genuinamente a las provincias, por el déficit que tiene, entonces les manda a los LECOP. Y otras provincias emiten sus propias monedas y son las cuasimonedas que superan las 20 monedas en Argentina para agosto del año 2001. Fue emitir deuda, cada uno a su discrecionalidad para cubrir sus necesidades fiscales, y el que lo recibía era el empleado público, el proveedor del Estado, etc. ¿Sí? Quizás es lo que le queda a este gobierno también realizar. Es más, hay economistas de mucho renombre que están sugiriendo hacer eso. Y que se sufra una devaluación descomunal para aquel que reciba esa cuasimoneda. Porque va a suceder eso. Quien reciba un bono de la provincia de Entre Ríos o de la provincia de Santa Fe, que no tiene para pagar sus obligaciones, le pagaron a Perotti y le dieron 4.800 millones antes de ayer. Por eso ahora paga los aguinaldos y sueldos para el mes que viene. Pero la nación, que está diciendo, voy a pagar en 5 cuotas los aguinaldos. De aquellos que ganan más de tanto dinero, el que gana hasta 60.000 lo cobra en efectivo, de bolsillo, el otro lo va a cobrar en tantas cuotas. El Estado ya no tiene plata, le queda emitir bonos. Este tema es la realidad de hoy, y si lo llevamos a situaciones anteriores, en medio de un default, y además la pandemia, la verdad es que las variables macro de Argentina se ven, por lo que vi en la historia, comprometidas a futuro. Pero para no irme tanto, eso en un gobierno que quiso hacer las cosas bien, pero que le faltaba, desde mi punto de vista, mucho liderazgo, y tuvo una férrea oposición de los gobernadores justicialistas que siempre se dice lo mismo, sienten un poco de sangre y se agrupan como tiburones para agarrar a la víctima. De la Rúa era una víctima clavada, porque era justo el presidente opositor sin vicepresidente, que ya le había renunciado, sin apoyo empresario, político, sindical ni nada, y con todas las partes fuertes de los gobernadores enfrente, pidiendo cosas que era imposible que él pueda cumplir. Ejemplo, financiamiento. Entonces de la Rúa termina por un movimiento que uno podría decir era lo de Macri hace 2 años, con lo que fue la ley de la jubilación, la reforma jubilatoria, que fue una batalla campal. Lo que tuvo es un cuidado de la policía para no tener muertos del otro lado. Entonces no reprimió y se dejaban tirar piedras y lo otro. Hagan de cuenta que hubo mucho menos gente y una policía que reprimió. Eso generó. Y además, un error político con colocar un toque de queda. O sea, romper eso de que la gente no puede salir de noche y todo. Entonces, justo la Fue el persona no último toque de querida. queda del país, ¿eh? Después de Sí, ahí no se para acá no podía hubo más. después. Realmente eso fue algo importante, porque es como que de la Rúa, realmente a quien estaba reprimiendo, más allá que había un movimiento quizás opositor que fogoneaba todo eso, termina reprimiendo al propio desilusionado de la Rúa. El que va a la Plaza de Mayo a gritar contra de la Rúa no es necesariamente un militante peronista, sino que tenía gente que se le habían quedado con los ahorros y que veía que estaban en feriado cambiario, esto y lo otro, que había confiado en el gobierno hasta que lo había votado y le había metido el corralito. Y la verdad es que el grande puede sacar su plata, pero el que es chico lo deja con la plata adentro, porque le había comprado bonos al Estado argentino a 60 días, y esos bonos no se iban a pagar, o había hecho un plazo fijo, no sabían cómo se lo iban a pagar, o le había quedado el dinero en la cuenta, y no tenía la agilidad de ir en un día y abrirse 10 cuentas, o entender cómo mover. Imagínense el Internet de ese momento. Olvídense de toda la tecnología, estamos hablando del año 2000 en Argentina, si todavía era dial-up. El home banking, te venía un CD, que lo ponías en la computadora, instalabas el home banking, y desde ahí usabas el home banking del banco. Recién empezaban las transferencias interbancarias,
No es, dame el CBU y te transfiero en un segundo. Hoy yo le paso a la gente una imagen del CBU y te transfieren y te pagan desde la quiaca a un producto. O Mercado Pago, todo lo que sea. En ese momento había que aprender a hacer todas esas cosas. Y de la nada, una persona no ágil en eso, un farmacéutico, tenía que aprender cómo sacar la plata que le había quedado ahí adentro del corralito. Y el tipo lo que hacía era plazos fijos que renovaba en un banco. Entonces, esa persona iba y te gritaba en contra de la Rúa, era el cacerolero. El cacerolero no es el militante peronista, es la clase media argentina damnificada por de la Rúa. Ya cuando perdés tu plafón social, tu respaldo, estás solito. Ahí es donde la Rúa agarra el helicóptero y se va y entrega al gobierno. Sucesión de presidentes, viene Dualde. Dualde realmente lo que dice es, tiene que desactivar una bomba de tiempo que tiene en las manos. A Dualde tampoco nadie le puede criticar tanto. Quizás lo que uno puede criticar es el mini gobierno de Rodríguez A. Ese sí, hizo lo que tenía que hacer y se refugió en San Luis. Pero ¿qué hace Rodríguez A? Primero, quiere emitir a lo loco una moneda nueva que se llama el argentino para 20.000 millones de dólares en argentinos. Eso lo quiere hacer David Espósito, que es una persona que tiene un programa de tele en la noche, tipo un Duhovne, tiene un programa de tele a la noche, sale a ser ministro de Economía. David Espósito no hizo diferente a lo que había dicho que desde la tele que quería hacer. Emitir y con eso solucionar los problemas. Bueno, dice, hay que emitir 20.000 millones de argentinos, moneda nueva, ponerse en las manos de la gente y con eso vas a reactivar la economía. No llegó a explicarlo que para la noche ya lo habían despedido. Rodríguez A. además dijo, vamos a hablar de la deuda en medio del Congreso, y dijo, en primer lugar, no vamos a pagar más la deuda argentina, y nuestros diputados se suben a los bancos. Están las imágenes. Víctor Antón, porque habíamos defaulteado como si hubiésemos ganado un mundial y no pagar la deuda. Somos locos, defaulteamos y salimos a festejar el default. Hay que llorar frente al default, porque las consecuencias económicas de un default son dantescas. De la Rúa, defaultea, hace esto. ¿Qué haría un comerciante frente a esa situación? ¿Qué haría yo con mis bandejitas o mi producto y todo si veo lo que se viene? Cierro las puertas y digo, no tengo más stock. Imagínense si son proveedores de alimentos. ¿Qué pasa en los 2 días de Rodríguez A? Que está menos de una semana. Y el distribuidor de alimentos dicen, yo cierro, esto es valor dólar, tengo latitas de atún, azúcar, yerba, esto y lo otro, cierro, cuando abro otra vez vale 5 veces más. No sé qué va a pasar acá. Lo que sé es que la prenda de ropa, no sé si alguien la va a querer comprar. El electrodoméstico, Carrefour lo regalaba, o sea, ibas con plata, negociar en Carrefour, lo digo por haberlo hecho. Negociaba y decía, me quiero comprar esto, pero tengo que comprar esto y esto, es plata del corralito, ¿cuánto me lo dejan? Y bueno, a ver, para que hablamos con el gerente, mira, te hacemos un descuento del 15%, lo pagás ahora, ¿no? Sí, pago de contado, nada más con plata. Chau, y te comprabas, no sé, la heladera y tal cosa. Y para la forma de usar la plata del corralito. Tampoco no había mucha magia, no la podías sacar, tenías que gastarla. Y por otro lado, estaba en plena recesión y se sacaban el stock porque querían también recuperar liquidez. Todo el mundo quería recuperar liquidez en ese contexto. La liquidez valía, en dólares obviamente, o la mercadería que sea demandable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un ex gobernador de Santa Fe, que es el ministro de Interior o de Comercio de Rodríguez A? Dice, vamos a ir a los distribuidores, a los galpones, los vamos a abrir con la gendarmería y le vamos a dar la mercadería al pueblo. Eso no me lo contaron, lo vi en directo por la tele. Rato después de dar esa nota en la tele, empieza a aparecer gente camino a la Plaza de Mayo, a esto y lo otro, empiezan los cacerolazos. Rodríguez A se va a San Luis, se refugia a San Luis y renuncia desde San Luis a lo que es su presidencia. Dualde toma ese fierro caliente. La gente movilizada, problemas sociales importantes, toda una necesidad de financiamiento que es imposible obtener, relaciones cortadas con los acreedores. O sea, no está en el mejor momento Dualde. Pues dice, a mí me dio una bolsa, una bomba a punto de explotar y tuve que empezar a desactivar sacando los cablecitos. Lo que hace Dualde, después de ordenarse un poquito en un par de días, es llamar a una conferencia y decir que cambiaba el tipo de cambio, que íbamos a respetar la convertibilidad,
pero que íbamos a subir de 1 a 1,40 y que cada argentino podía comprar $500 por día, creo que era. ¿Qué empieza a pasar? Empiezan los coleros, por ejemplo. O sea, vos podés hacer las medidas y no confiar que pueden llegar a inventar los argentinos para poder, por ejemplo, comprarse dólares. Entonces empieza a haber gente que hace cola en el Banco Nación y usa su documento. Ahí inauguran los coleros. Ponía su documento, compraba los $500 para un cuevero, que después vendía lo que había comprado a 1,40 a 1,80 y a 2. En menos de 15 días, para comienzo de febrero, ya el tipo de cambio argentino era 2 a 1 en el mercado real y el 1,40 era anecdótico. Para marzo era 3 a 1 y ahí tenemos el problema de inflación, porque la inflación de enero es 0 porque no hay actividad directamente, feriados cambiarios, esto y lo otro todo. Cuando se restablece un poco la actividad te empieza al 3%. Marzo ya es 9% en inflación, la curva de inflación era así. ¿Qué hacemos? Instalamos las retenciones. Ahí está Remeslenikov como ministro de Economía de Dualde y empieza con las retenciones al agro. ¿Todo para qué? Para que no se traduzca en inflación interna el costo de oportunidad de no vender la harina en dólares a Brasil. Digo, si yo le saco el 20% del precio de exportación al producto, el exportador de trigo o de harina, llamémoslo, dice, acepto vender a un 20% en el mercado interno respecto a vender al 100% al mercado externo, dado que me da lo mismo. Porque si vendo a 100 me sacan 20 de retención. La justificación de las retenciones es una medida antiinflacionaria, no recaudatoria. Después se va a transformar en recaudatoria porque va a implicar para el fisco 8, 9 mil, 10 mil millones de dólares de ingresos fiscales. Pero inicialmente es una medida totalmente antiinflacionaria. Dualde, y acá tengo toda una asociación de, lo que va a hacer es abandonar la convertibilidad, empezar con lo que es un tipo de cambio fijo que dura 10 días, no más que eso, y después se va a un tipo de cambio flexible. Ya febrero del año 2012 es tipo de cambio flexible, y ahí nos ¿Con damos Dualde cuenta que apareció el dólar blue? no, con Dualde aparece una informalidad en el mercado cambiario. Imagínate que el argentino se había olvidado de la dificultad de comprar dólares durante 9 años fácil. O sea, mejor dicho, 91, el año 2001 igual podías ibas al Banesco en serio y retirar los dólares, o sea, no tuviste problema. En diciembre tuviste problema de poder retirar dólares porque había feriado cambiario, pero el banco te seguía vendiendo, si querías, o entregando dólares cuando abría el banco. Entonces, tus 250 podías retirar y en dólares tranquilamente, ¿sí? O en tu cuenta los podías cambiar tranquilamente. El problema está en que cuando abre otra vez el sistema bancario ya con Dualde, tu dólar valía 1,40. Y ahí viene un tema, ¿qué pasa con las deudas en dólares? Porque el problema que vas a tener en esta economía, que era bimonetaria, es que las deudas se contraían en dólares, un contrato de alquiler era en dólares, un crédito hipotecario era en dólares en general. O tenían cláusulas de convertibilidad, que era que si se abandonaba la convertibilidad, se dolarizaba la deuda. Ahora te voy a explicar un detalle o tengo un momento. Dando en su momento créditos en un banco y asesorando a la gente en lo que le convenía y que no, decía, mira, acá tiene una tasa del 17% en pesos o 12% en dólares. Ese 5 parece un seguro de cambio, pero mire las cláusulas del contrato en pesos y tiene una cláusula de conversión a dólares de la deuda si es que se abandonaba la convertibilidad. Entonces pagabas el 5% más, pero si se abandonaba la convertibilidad, se te convertía en dólares. Y eso estaba en un contrato que la persona firmaba. Esperá que ahora volvemos. Y después ya así corto, hago un zoom más y cortamos. Un segundito.